Perfecto. Bienvenidos, muy buenas noches, colegas. El día de hoy tenemos programada la primera sesión de un conjunto de 5 sesiones en el curso Estabilidad de taludes desde cero, donde haremos uso de software libre denominado SSAP. Para este primer día de clases tocaremos aspectos introductorios descritos por el siguiente índice temático. Hablaremos un poco de qué manera la estabilidad de taludes encuentra lugar dentro de la geología y geotecnia. A continuación hablaremos de los deslizamientos para entender el ámbito, hasta dónde son válidas las hipótesis que asumimos y que veremos en la siguiente sesión. Para ello tenemos que entender los deslizamientos, que son un tipo especial de movimientos en masa. Veremos qué otros tipos de movimientos en masa existen. El curso está restringido o tiene un alcance únicamente para hablar de estabilidad de taludes en suelos. Para el comportamiento de la roca, en particular a nivel de banco, tendremos otras limitaciones que describiremos en este punto. Hablaremos un poco de la evaluación del riesgo de deslizamiento, bajo una metodología aceptada a nivel por lo menos de Latinoamérica, como me parece tenemos en sala. Describiremos el concepto de superficie de deslizamiento y veremos los tipos de superficie de deslizamiento que estudiaremos a lo largo del curso. Posteriormente revisaremos qué efecto ocasiona el agua en nuestros taludes, el papel de las diferentes investigaciones geotécnicas para un proyecto para proponer medidas de estabilización y en general de evaluación de estabilidad de taludes. Mostraremos algunos aspectos importantes a tomar en cuenta cuando trabajamos con taludes de suelo y roca, taludes de corte y relleno. Y finalizaremos presentando, a manera de adelanto en la siguiente sesión, los métodos de cálculo disponibles para la evaluación de estabilidad de taludes. Finalmente, el resultado de este cálculo será el factor de seguridad y en particular nos detendremos en el denominado método del ábaco de Michalovsky, que nos da una aproximación bastante cercana al resultado del factor de seguridad para taludes simples y homogéneos. Perfecto. Ya saben, en cualquier momento pueden levantar la mano o en todo caso hacer la consulta a micrófono abierto. Empecemos hablando de suelo, roca, ¿sí? Porque la distinción entre suelo y roca puede ser la mayor diferencia cuando hagamos una evaluación de estabilidad de taludes. Se define normalmente el suelo como aquel material que se deshace en presencia de agua o incluso se deshace por medio de herramientas manuales. Ya cuando este material, que tiene un origen geológico, ¿no? Se forma por medio de procesos naturales, no se pueda deshacer a mano o en presencia de agua, lo clasificaremos como roca, que bueno, en algunos casos requerirá voladura y podría requerir el uso de maquinaria pesada. Aquí tenemos el ciclo de la roca, ¿sí? Entonces vemos que tenemos 3 tipos de roca principalmente: rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas, que además están en permanente interconversión. Una roca metamórfica se puede convertir en roca ígnea, una roca sedimentaria se logra convertir en una roca ígnea. Lo importante es que tenemos que cualquier suelo en la naturaleza en cualquier momento fue roca, ¿sí? Por lo demás, el suelo también se llega a convertir en roca sedimentaria por los denominados procesos de erosión, transporte y depositación, ¿sí? Entonces, este es el ciclo que nos permitirá entrar en contexto el día de hoy para hablar de taludes de suelo y roca. Tenemos esta publicación que he querido citar, se denomina Movimientos en Masa en la Región Andina, de origen argentino, del año 2007, que tiene hacia la parte final un glosario de términos, ya que debido a que en esta exposición tenemos a miembros tanto de, bueno, los países que conforman Latinoamérica, la publicación Movimientos en Masa fue parte del proyecto multinacional andino Geociencias para las Comunidades Andinas. De allí que estas definiciones tienen carácter internacional, donde vamos a preguntarnos qué es un talud. Un talud entonces es una masa de tierra que no es plana, sino que presenta una pendiente o cambios significativos de altura. Para entender el concepto de talud, podemos empezar hablando de las laderas. La ladera no es más que una superficie
natural inclinada de un terreno. Entonces, cuando tengamos las montañas, las diferentes elevaciones o cualquier diferencia de niveles, si ha tenido un proceso natural, se denominará ladera. Aquí podemos ver cómo una ladera natural, como habíamos indicado por la definición de la publicación Movimientos en Masa, es una superficie natural inclinada, que si bien es cierto posee una pendiente promedio, no tiene una única pendiente, como es el caso de los taludes artificiales. El talud es una masa de tierra que representa una pendiente o cambios significativos de altura. El talud vendrá a representar para nosotros, segundo, el talud vendrá a representar para nosotros no únicamente la cara externa, sino en realidad toda la masa comprendida entre dos diferencias de nivel. Hablemos de un talud, perdón, hablemos de un nivel superior, un nivel 1 y un nivel 2. ¿Sí? Perfecto. Y por último, el concepto de deslizamiento. Deslizamiento es el movimiento ladera abajo de una masa de suelo cuyo desplazamiento ocurre a lo largo de una superficie de falla. Entonces, veamos una animación para entender lo que es un deslizamiento, adelantándome un poco al punto siguiente. Aquí podemos tener del USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, los movimientos en masa. Aquí tenemos los denominados deslizamientos rotacionales y deslizamientos traslacionales. La característica en común que tienen estos dos tipos de movimiento en masa es que hay una masa del terreno que se separa de la ladera, ¿sí? Si se dan cuenta de la masa total. Y esta línea, o esta en realidad una superficie que voy a marcar en este momento, que separa entre una masa que se desliza y una masa que permanece, se denomina superficie de falla, ¿sí? Por este lado, en el caso de los deslizamientos rotacionales, tendremos una superficie de falla aproximadamente circular, se suele decir, y en el segundo caso de los deslizamientos traslacionales, tendremos una superficie de falla plana. Hasta este punto, me ayudarían mucho, colegas, si me va indicando, si va quedando claro el criterio, por favor. Ahora los escucho. Recordemos que la sesión es dinámica. Sí, ingeniero. Correcto, correcto. Muchas gracias. Entonces, el host, por favor, si puede aceptar a los que se están uniendo. Si hubiera alguna consulta, directamente haga uso del micrófono, porque no puedo ver la pantalla si está levantando la mano. Ahora los escucho. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Le habla Muy buenas Brigham noches. Spencer desde Lima, Perú. Una Dígame. consulta. Me queda la duda. Yo soy ingeniero civil. Recién Ajá. estoy hace aproximadamente un año con lo que es geotecnia. Geología, la verdad es que mis conocimientos son muy bajos, ¿no? Quisiera saber si de alguna forma la composición, por así decirlo, de la roca está inversamente aplicada a lo que es por decir, su dureza, sus características, ¿no? Con el caso de las tres rocas que mencionó. Veo que en la gráfica hay una roca que está bien en la parte profunda, ¿no? Quisiera saber si esa es como que la que de mayor dureza y la ígnea es la de menor, algo así, ¿no? De acuerdo a la gráfica. O es simplemente un ciclo relacionado a la formación de estas. Bueno, Gracias. gracias por la consulta, Brigham. Vamos a decir, ya que todavía estamos a un nivel introductorio, que el ámbito de estudio de la estabilidad de taludes son los deslizamientos. Entonces vamos a evaluar el riesgo de que ocurra un deslizamiento. Entonces, aprovechando su consulta, veremos que adicional a los deslizamientos, como otros movimientos en masa, vamos a tener los denominados caídos o desprendimientos de roca. Los taludes rocosos van a experimentar normalmente dos tipos de inestabilidad. Una primera inestabilidad superficial, que da lugar a los caídos, y otro fenómeno de inestabilidad global. Sin embargo, en la estabilidad global típica del análisis o del diseño de tajos mineros, no es demasiado diferente, o sea, no hay una influencia del tipo de roca bien marcada,
cuando hablamos de análisis de estabilidad global de taludes de macizos rocosos. En cambio, para este segundo comportamiento, que se denomina el de caídos, por acá lo tenemos, los caídos son cuando un macizo, o bueno, partículas de una ladera rocosa se desprenden ladera abajo, ¿sí? Produciéndose un desplazamiento, que puede ser primero por caída libre, luego por medio de rebotes y rodando, ¿no? Entonces, este segundo fenómeno sí está más influenciado por el tipo de roca. Y lamentablemente el día de hoy no profundizaremos en esos aspectos. Hacia el final de la exposición les dejo un enlace para que puedan integrarse a un grupo que tenemos más de 250 miembros, de las personas con las que he podido enseñar el curso de estabilidad de taludes. La respuesta podría ser mucho más extensa. La verdad, no me voy a extender el día de hoy. Sin embargo, me quedaré indicando que el fenómeno o bueno, el tipo de roca, que con el origen geológico de la roca, la litología, estará mucho más, o influirá mucho más en el fenómeno, en el movimiento de masa tipo caído, que en la estabilidad global del talud. Sí, permítame continuar con la exposición. Por interno, le prometo, podemos extendernos un poco más. Sí, tenemos el día de hoy un tiempo bastante limitado. Espero haber respondido parcialmente a su consulta. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a hablar que en el caso de suelos y rocas, ya que recordemos que nuestro ámbito de estudio el día de hoy va a ser el suelo, vamos a tener los denominados depósitos cuaternarios. Vamos a tener, por su proceso de sedimentación, diferentes depósitos, los cuales van a variar en granulometría, forma y tamaño, y básicamente se van a distinguir por el medio de sedimentación, por el proceso de transporte. Aquí tenemos un esquema bastante didáctico, donde podemos ver tres tipos de depósitos, ¿no? En primero se denomina depósito coluvial, como pueden ver son descomposición de la roca que prácticamente no ha sido transportada, o si sufre un transporte no es significativo. Aquí tenemos los suelos coluviales, producto de caídas de roca, deslizamientos. Tenemos un segundo grupo muy interesante que son los suelos residuales, dentro de los cuales podemos tener a los saprolitos, en algunos casos típicos de zonas tropicales, como gran parte de Colombia, que viene a ser un suelo de transición, en donde, si bien es cierto, la roca se encuentra por debajo, por encima podemos tener algunos coluviales. Entonces, a este suelo se le denomina suelo residual, ¿sí? Que ha sido consecuencia de la descomposición natural de la roca. Y por último tenemos los depósitos aluviales, que son típicos de las laderas, bueno, las riberas de los ríos, o cuando la formación de terrazas por crecidas de los ríos, entre otros. ¿Sí? Por ahora quiero que los distingamos únicamente de esa manera. Aquí tenemos un típico saprolito, un suelo residual, donde podemos tener hacia el fondo la roca, un poco alterada quizá. Vamos a tener una transición. Finalmente el suelo residual, ¿sí? Con arenas limosas, es un perfil típico, con arenas limosas, y finalmente el suelo, si fuera vegetable, ¿no? Vegetación. Luego vamos a tener los depósitos coluviales, como habíamos dicho, compuestos por gravas gruesas, bolones, incluso intercalaciones de limos y arenas, a diferencia de los depósitos aluviales, en donde la presencia de limos y arcillas o arenas también está muy limitada. Como pueden ver, prácticamente no existen en profundidad limos y arenas, ya que está en constante eh, contacto con el agua, ¿sí? Qué bueno para ir familiarizándonos nada más en estos aspectos geológicos. Habíamos hablado de los movimientos en masa, el día de hoy estudiaremos estos denominados deslizamientos, tanto los rotacionales como los traslacionales. Bueno, alguna definición muy importante de Cruden son aquellos movimientos ladera abajo, de detritos o tierras por efectos de la gravedad. Sin embargo, aquí también tenemos los denominados flujos que veremos se activan por efecto del agua, sí, pudiendo ser la lluvia, entre otros. Aquí tenemos los caídos. Esta es una simulación tridimensional típica del desplazamiento, el movimiento de estas partículas que caen fuera del alcance de este curso, pero nos permiten, por ejemplo, ubicar elementos de protección tipo barreras dinámicas, entre otros, ¿sí?
Ujú. Aquí tenemos un típico deslizamiento, donde vamos a identificar dos cantidades, esta profundidad D y este ancho L, los cuales van a definir si se trata de un deslizamiento traslacional o rotacional. Normalmente los deslizamientos traslacionales tienen una relación D sobre L de menor a 0,1. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos los típicos flujos, eh, que son un conjunto de, bueno, vamos a decir la parte sólida y la parte líquida, en donde las partículas se desplazan eh, libremente unas respecto de otras en una matriz viscosa. Puede ser el tipo de flujo de rocas, flujo de lodos, flujo en diferentes proporciones de la parte sólida y la parte líquida. Si hubiera alguna consulta, veo o escuché que levantaron la mano, los escucho. Dígame, por favor. Buenas noches. Muy buenas. Disculpe, con respecto a los deslizamientos traslacionales o rotacionales, ¿se ha evaluado si tienen que tener algún ángulo de inclinación o una cantidad de material predominante para ver si es rotacional o traslacional? Por ahora, de acuerdo a los estudios del ingeniero Jaime Suárez, ingeniero colombiano muy reconocido a nivel internacional, la clasificación más básica de deslizamiento se da a partir de la relación D sobre L. Si bien es cierto, el ángulo va a incidir, pero yo en información de civil no he profundizado ese detalle y con motivo de la sesión del día de hoy no vamos a profundizar en el estudio de los deslizamientos. Sin embargo, yo tengo comunicación con el ingeniero o con otros ingenieros de igual o incluso mejor nivel, podemos hacer la consulta. Por ahora sería la respuesta, colega. Ok, gracias. ¿Ok? Ok. Muy bien. Como habíamos indicado, los caídos obedecen a una inestabilidad superficial, como habíamos indicado. Eh, en la cara del talud podemos tener el siguiente comportamiento. Imaginen que aquí hago una sección transversal, lo que tendríamos sería un perfil como este aproximadamente, ¿sí? Donde esta cara va a estar sumamente fracturada eh, y con presencia de inestabilidades, pudiéndose formar digamos, mecanismos de rotura, bloques independientes como cuñas, entre otros, y finalmente dando lugar al fenómeno de caídos. Este tipo de inestabilidades vienen descritos por la siguiente lámina, donde podemos ver que se suele representar el comportamiento de este tipo por medio de diagramas denominados estereogramas, ¿sí? Proyecciones estereográficas en las que cada arco de circunferencia, o bueno, va a representar, eh, es una representación 2D de un plano tridimensional. Entonces, a estos planos les vamos a llamar juntas o discontinuidades. Por ejemplo, aquí tenemos esta discontinuidad y aquí una discontinuidad paralela. ¿Qué es una discontinuidad? No es más que, perdón, una discontinuidad no es más que una interrupción de la matriz mineral de la roca que separa al conjunto en diferentes bloques, se dice articulados. Entonces, esta familia de discontinuidades está representada por digamos, este arco de circunferencia de color verde. Podríamos decir que de color azul podemos representar, o celeste, a la otra familia de discontinuidades, de manera que las dos discontinuidades se van a intersectar en un punto. En el espacio, la intersección de dos planos va a ser una arista, en el estereograma será un punto. Y por otro lado, vamos a ver que la línea roja representa, esto se ve en un curso detallado, representa la cara externa del talud. Voy a representar de color verde para poder distinguir la cara externa del talud. Que será para nosotros la línea continua, de donde ya podemos intuir, a partir de un criterio básico,
que la orientación relativa entre la cara externa de un talud, ya que esto puede ser un proyecto de carreteras, una propuesta de estabilización, la orientación relativa de la cara externa de un talud y los planos de discontinuidad puede condicionar la formación de cuñas, por ejemplo, o en este caso se dice un mecanismo de rotura tipo toppling o volcamiento. Entre otros, también se podría producir una cuña planar. Estos son diferentes mecanismos de fallo, mecanismos de rotura en taludes de roca que van a condicionar, por ejemplo, el volumen de la partícula, la forma y el nivel de inestabilidad. Para continuar, por favor. Muy bien, hablemos ahora de la evaluación del riesgo de deslizamiento. Este es un aspecto, si bien es cierto, poco estudiado, sobre todo por los ingenieros civiles, requiere digamos, tiene una cierta importancia para entender en proyectos de gran envergadura la finalidad de una evaluación de estabilidad de taludes. Entonces, nuevamente vamos a referirnos a la publicación elaborada por el proyecto multinacional andino, Geociencias para las Comunidades Andinas, Movimientos en Masa, que propone una metodología de evaluación del riesgo de deslizamiento, donde iniciamos hablando o proponiendo el alcance, esto se le denomina términos de referencia, donde indicaremos el propósito del estudio, después haremos una revisión de la información existente, incluso se habla de entrevistas a testigos, si fuera posible debido a los recursos económicos, la información por medio de sensores remotos, y con todo ello podemos ya elaborar mapas temáticos preliminares. El paso siguiente es un trabajo de campo, de reconocimiento y caracterización, también un proceso de investigación del subsuelo. Aquí están las denominadas técnicas de exploración geotécnica, como pueden ser las denominadas calicatas, perforación diamantina, entre otros. Y finalmente, mediante metodologías que describiremos en un momento, se podrán cuantificar o al menos generar mapas como el que tenemos aquí. Por ejemplo, quería mostrar el caso de Colombia. La fuente de este mapa es de Ingeominas 2001, el mapa de categorías de amenaza relativa por movimientos en masa, donde finalmente se separa en colores, de un color rojo a un color verde, el nivel de amenaza, ¿no? Donde podemos ver que la zonificación se da tomando en cuenta la ocurrencia histórica de deslizamientos, también las zonas mayor o menor densamente pobladas, y su impacto en la economía nacional. O sea, esta es una evaluación multicriterio, ¿sí? Muy bien. Les dejo, bueno, quiero solamente mencionar algunos puntos, porque les decía que sí requiere un cierto estudio, que normalmente no se ve, se los comento en este momento. Habíamos hablado de los términos de referencia, donde definiremos el objetivo de la investigación, la revisión de la información existente, donde veremos información sobre antiguos movimientos en masa, por ejemplo, y vamos a ver que existen diferentes alcances que se podrían definir. Entonces vamos a hablar de 6 casos, los enumero nada más: estabilidad individual de la ladera, movimiento en masa individual preexistente, zonificación de susceptibilidad a movimientos en masa, zonificación de amenaza para la definición de líneas, o se les llama distancias de retiro, zonificación de amenazas en el área de propagación, esto es típico de movimientos en masa como flujos, avalanchas, y movimientos de amenaza, zonificación de amenazas en el área de propagación, ¿sí? Muy bien. Habíamos mencionado que es importante tomar el testimonio de testigos presenciales, eventualmente la recopilación o el empleo de sensores remotos, y bueno, elaborar por medio de mapas un análisis de la información existente, ¿sí? Muy bien. El análisis se puede hacer por medio de polígonos georreferenciados, donde podemos definir morfologías, tipo de materiales, procesos geomorfológicos. Aquí están los también muy populares inventarios de movimientos en masa, donde se suele representar, y cada uno de estos países seguramente tiene un inventario,
se suele representar el tipo de movimiento, la magnitud, el tiempo de ocurrencia, reactivación, y finalmente ya entramos al trabajo preliminar en terreno, donde ya se hace un reconocimiento, un recorrido de campo, para comprobar presencia de depósitos o afloramientos rocosos, ya recolectar muestras, y bueno, pudiendo pasar en esta etapa por medio de la exploración geotécnica, sea por medio de calicatas o perforaciones diamantinas. ¿Ya? Con todo ello, un poquito para entender lo que se hará si tenemos una cierta amenaza, que puede ser, o bueno, una condicionante del riesgo, que puede ser material suelto, que aquí se pone en el ejemplo, y tenemos un factor desencadenante, que puede ser la presencia de altas precipitaciones, dará lugar a un movimiento en masa denominado flujo de detritos o debris flow, ¿sí? Y todo ello nos debe conducir a un informe de la evaluación de amenazas, donde debemos indicar los métodos empleados, resultados encontrados, una primera parte introductoria, aquí se mencionan los términos de referencia, una descripción general del sitio, fisiografía, topografía, clima, entre otros, formaciones encontradas, y los resultados obtenidos, donde nos debemos de cuidar de no hacer interpretaciones, sino presentar tal cual los métodos, datos obtenidos. Si hubiera descripción de las propiedades del material, historia del sitio, mecanismos de ruptura, fotos, reportes de testigos, y aquí ya la discusión o el análisis, donde llegaremos a, por ejemplo, niveles de amenaza, probabilidad de ocurrencia, e incluso ya podemos más adelante proponer medidas de mitigación o prevención de desastres, ¿sí? Muy bien, colegas. Eso para hablar de la evaluación del riesgo de deslizamiento, quizá ha sido bastante rápido, pero quise dejar el contexto de lo que veremos a continuación. Habíamos planteado algunas, bueno, aquí tenemos un caso bastante representativo de deslizamiento, y aquí vamos a ver cómo el agua va a ser uno de los primeros agentes desencadenantes, ¿no? ¿Cuáles son estos agentes desencadenantes? Habíamos mencionado, bueno, esto lo he tomado del CENEPRED, también es una institución para la evaluación de riesgos, un poco moderna, 2015, que toma bastante la guía multinacional, perdón, de la guía del proyecto multinacional Andino Movimientos en Masa, que habla de factores desencadenantes, como pueden ser las lluvias, como fenómenos, como factores hidrometeorológicos, bueno, los sismos, y algunas actividades inducidas por el ser humano. Sin embargo, un deslizamiento también va a estar condicionado por su propia composición geológica, por ahí la presencia de vegetación, entre otros, ¿sí? Muy bien, con ello ya creo que podemos tener un contexto para lo que sigue. No vamos a salir de este curso definiendo, evaluando, cuantificando el riesgo de deslizamiento, pero sí quiero que podamos tener un contexto, un criterio, ¿ya? Entonces, hemos visto que en los deslizamientos, como este, se puede evidenciar la presencia de una superficie. Vamos a decir que va a separar la parte que se desliza de la parte que queda fija, que no se desliza. A esta superficie le hemos llamado superficie de deslizamiento. Entonces podemos tener superficies de deslizamiento, tenemos una representación esquemática, por eso decimos que se asemeja a una geometría circular. Normalmente se presenta en el caso de terrenos homogéneos, eh, que tienen, digamos, un macizo rocoso, un contacto con la roca bastante profundo, y se denomina superficie de deslizamiento circular. Ya estas superficies de falla fueron identificadas y mapeadas. Acá vemos del año 1835 aproximadamente, donde vemos que se reportaron superficies de deslizamiento, ¿sí? Esta es una obra del ser humano, era el recrecimiento de un dique. El ingeniero Alexander Collin reportó este caso, fue citado por Skempton, y eso nos da a pie a avanzar en la historia de los años 1835 al año 1922 aproximadamente, donde en Suecia, debido a una, vamos a decir, un trabajo de la Comisión Geotécnica de Ferrocarriles Suecos,
se presenta este artículo, ¿sí? Este es el artículo de Peterson que cita el trabajo de Felenius. Entonces, el ingeniero Felenius participa de esta comisión geotécnica para estudiar algunos casos de inestabilidad, ¿no? Este es el caso de un puerto de Gotemburgo, en donde por acá encima pasaba un ferrocarril y se definieron superficies de falla. Entonces, acá podemos ver una superficie de falla circular, otra superficie de falla circular, y Felenius fue el primero o uno de los primeros que asoció un número a cada una de estas superficies de falla y le llamó factor de seguridad, ¿sí? Eso lo veremos en la siguiente sesión, pero quiero hacer una revisión histórica de las superficies de deslizamiento, ¿ya? Tenemos un caso de deslizamiento de superficie de deslizamiento no circular, cuando si bien es cierto, se está formando la superficie de falla o deslizamiento, al encontrarse con el macizo rocoso, no se llega a formar una circunferencia perfecta. Entonces vamos a tener dos arcos de circunferencia y una línea recta, por ejemplo. Es un típico caso de superficie de falla no circular. En este punto, es importante comentarles que el software SSAP del ingeniero Borselli posee la virtud de analizar las superficies de falla no circulares de una manera bastante exhaustiva, por algoritmos que veremos posiblemente en la siguiente sesión, sino ya en el módulo 4, donde, por ejemplo, podemos estudiar este caso, que es una superficie de falla no circular debido a la presencia de un estrato débil. Vemos que por encontrarnos con un estrato débil, se dice que la superficie de falla busca eh, la línea o busca la debilidad del terreno. Entonces, vemos que aquí tiene una primera parte recta o aparentemente circular, que se asemeja a una superficie de falla a pie de talud, así se denomina, pero al encontrarse con el estrato débil, se desarrolla a lo largo del estrato y finalmente aflora en superficie. Y aquí incluso podemos presenciar la formación de grietas de tracción. Es otro elemento bastante interesante. Tenemos otro caso de superficie de deslizamiento. Este caso es un deslizamiento translacional, donde una cuña plana se desprende del terreno. Entonces aquí tenemos de color oscuro la cara expuesta de la discontinuidad, ¿sí? Esto es cuando realmente ocurre el deslizamiento. Vamos a tener casos de rotura circular profunda en materiales arcillosos saturados, por ejemplo. Y ahora hablemos, recordemos que todos estos aspectos son introductorios. Por ahí me pueden indicar si va quedando claro o hay algún punto que les haya quedado flaco que quisiera que repase. Voy adelantando, pueden dejar su consulta en el chat por medio del host. Podemos dar lectura a sus consultas en unos 15 minutos. Ok. Sin embargo, me gustaría que me dijeran si va quedando claro. A ver, los escucho por micrófono, por favor. Sí, Ah, profesor. de Ok, manera general, sí, sí, sería bueno que después pasen esa información para poder darle una repasada, ¿no? claro que sí. Muy bien, gracias. Ya, entonces hablábamos de que dentro de los factores desencadenantes de un deslizamiento podemos tener uno de ellos, el agua. Se dice incluso que el agua es el principal enemigo de la estabilidad de los taludes. La inestabilidad se produce por varios efectos, pudiéndose haber visto, bueno, haberse desencadenado por efecto de disolución de minerales cementantes, entonces en el caso de suelos colapsables. Podemos tener también el factor más evidente, que es el aumento del peso unitario del suelo. Entonces vemos que hay una relación que permite calcular el peso específico saturado a partir del peso específico seco. En este punto, y aprovechando la imagen, quiero dejar claro que hay ciertos movimientos en masa que ya tienen una influencia del comportamiento geológico, incluso regional, que caen fuera del alcance o fuera de las hipótesis del presente curso, en general del análisis de estabilidad de taludes, ¿sí? La escala de nuestros análisis van del orden de las decenas hasta las centenas de metros, como mucho hasta los 500 metros. Yo he tenido oportunidad de realizar diseño de tajos mineros de hasta 500 metros de altura o profundidad. Sin embargo, se recomienda limitar su estudio hasta el orden de las centenas, de los 200 metros de altura, por ejemplo. ¿Ok? El agua tiene un efecto interesante en la estabilidad de taludes. Bueno,
que fue bastante estudiado por Terzaghi en el año 1923, hace 101 años, donde él planteó el concepto de esfuerzo efectivo, que no era más que el esfuerzo real de contacto entre partículas de suelo. Y esto nos servirá para entender más adelante cuando veamos el caso de taludes con agua. Veremos que el factor de seguridad de un talud se reduce en presencia de agua. ¿Y eso qué significa? Significa que la resistencia al deslizamiento relativo o al movimiento, ¿no?, de entre una y otra partícula es función directa del esfuerzo de contacto entre partículas. ¿Qué decía Terzaghi? Un poquito voy a describir esto porque pues ya no lo vamos a ver más adelante. Él planteaba lo siguiente. Bueno, lo voy a hacer así, pequeño. Imaginemos que hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta partícula, o bueno, de todo este sector, y observemos que, bueno, si los esfuerzos están aplicados, primero la definición de esfuerzo, ¿no? Si tenemos un testigo de concreto, hormigón, sujeto, o bueno, a fuerzas verticales buscando estudiar su resistencia a la compresión, normalmente se define el concepto de esfuerzo. Esfuerzo como esta cantidad, esta fuerza vertical, dividida entre un área de sección transversal. ¿Sí? De aquí que, un momento, de aquí que, si, para la siguiente deducción, todos los esfuerzos están aplicados sobre la misma área. Haremos un equilibrio de fuerzas en Y, ya que se debe satisfacer en un diagrama de cuerpo libre, si está el equilibrio, que la suma de fuerzas en Y será igual a 0. Por ahora lo entenderemos como la suma de esfuerzos verticales igual a 0. Área constante, ¿sí? Muy bien, entonces para este elemento, el diagrama de cuerpo libre, diremos que el agua es un esfuerzo, bueno, va a ejercer una presión, vamos a representarlo con la letra U, hacia arriba. Y por otro lado, vamos a tener el efecto de los granos de suelo, el contacto real entre grano y grano, lo vamos a representar por un tercer vector denominado sigma prima. Entonces, de allí rápidamente se desprende un equilibrio de esfuerzos, ¿no? Donde diremos esfuerzos que apuntan hacia arriba, esfuerzo prima más U igual a esta cantidad, que como podemos ver no tiene el superíndice prima, y será para nosotros el esfuerzo total, o por ejemplo, vamos a ver en el caso de taludes, el peso de la dovela por encima. De aquí simplemente vamos a despejar y concluir que el esfuerzo efectivo o el esfuerzo real de contacto entre partículas de suelo se podrá calcular como el resultado de restar este esfuerzo, que le hemos llamado esfuerzo normal, total, menos la presión de poros. Finalmente, ¿a qué nos conduce esto? Vamos a decir que, eso lo veremos todavía en la siguiente sesión, por ahora se los comento, que si la resistencia del suelo está dado en términos o es directamente proporcional al esfuerzo real de contacto entre partículas de suelo, al tener el medio saturado o sumergido en agua, el esfuerzo entre partículas de suelo que antes era, si U valiera 0, el esfuerzo real de contacto entre partículas de suelo sería igual al esfuerzo total. Ahora que tenemos agua, el esfuerzo efectivo se ha reducido en una cantidad U. Por lo tanto, el esfuerzo que impide el deslizamiento entre partículas de suelo también se va a ver reducido en una cantidad U. Al reducirse el esfuerzo de contacto entre partículas de suelo, se reduce la resistencia al deslizamiento entre partículas de terreno. Eso lo volveremos a ver, aunque ahora me he extendido un poquito para que podamos tener claro el equilibrio de fuerzas.
¿sí? No es muy complicado. El concepto que quiero que retengan para las siguientes sesiones es que la presión de poros reduce el esfuerzo real de contacto entre partículas de suelo, lo cual, si es que la resistencia del terreno es directamente proporcional al esfuerzo de contacto, también implica una disminución de la resistencia. ¿Este punto quedó claro, colegas? Por favor, me indican. Pueden usar el micrófono. Continuamos. Muy bien, lo van a poder revisar en la grabación, no se preocupen. Y veamos algo de las, rápidamente, de investigaciones geotécnicas, ya que esto sería motivo de otro curso completo. Entonces, vamos a ver. Tenemos un trabajo multidisciplinario, ¿sí? Vamos a ver que el resultado de una campaña de investigación geotécnica será el estudio geológico geotécnico, que normalmente se divide en 3 etapas. Una etapa de campo, propiamente dicho, donde se hace la toma de muestras, incluso un cartografiado geológico geodinámico. En el caso de tener macizos rocosos, podríamos hacer una descripción del macizo rocoso. Previa a la etapa de campo, decimos que una etapa precampo o etapa de gabinete, donde se recopila información bibliográfica, se inicia la elaboración de mapas temáticos, por ejemplo, la geología regional, que no siempre requiere ir a campo, pero es solo un mapa preliminar, que posterior a la visita de campo se convertirá en mapa temático final, ¿sí? También recibiremos los resultados de los ensayos de laboratorio y que serán debidamente procesados, e incluso nos permitirán ya con un trabajo de, por ejemplo, levantamiento topográfico, hacer una evaluación de la estabilidad de taludes, como lo veremos en la siguiente sesión. Finalmente, una redacción del informe, propuesta de estabilización. Se recomienda que el reconocimiento geológico geotécnico se haga de manera multidisciplinaria, porque además de la descripción geotécnica del suelo, debemos también tomar en cuenta la interacción entre el comportamiento, vamos a decir, del medio hidrogeológico con los suelos, ¿sí? Por lo cual aquí tenemos a un especialista, o bueno, en este caso era el asistente de un especialista en hidráulica e hidrología. Aquí tenemos al geólogo, y este es un geotécnico civil. Entonces, este es un trabajo multidisciplinario donde se está haciendo una evaluación de canteras. También se debe, para poder desarrollar un proyecto integral, evaluar los accesos a carretera y, por ejemplo, también definir si es por ejemplo, vamos a constituir un dique o un talud artificial, escoger las mejores fuentes de materiales. Entonces, todo ello implica un trabajo multidisciplinario, que no se queda únicamente en la caracterización del macizo rocoso o en la descripción de los materiales como suelo, etcétera, ¿ya? Por eso se dice que es un estudio geológico, incluso geodinámico. Muy bien, tenemos tipos de investigación geotécnica. Aquí podemos ver un típico trabajo de perforación diamantina en roca. Este era un proyecto, no sé si lo puse por acá. Bueno, ya no lo puse. Este es un proyecto en particular interesante. Acá está, es una represa. Eh, perdón. Y donde hay una gran diferencia en costos, rendimientos. Vamos a hablar de accesorios utilizados, potencia de perforación, para hacer la perforación en suelo o en roca, ¿ya? Esta es la técnica de exploración geotécnica, vamos a decir, más cara, también la más invasiva, pero que nos permite en algunos casos, no siempre, observar la muestra recuperada. Sería lo mejor, pero no siempre es posible, por lo que seguro han escuchado, que el primer método de exploración geotécnica son las calicatas o trincheras, ¿no? Donde incluso por herramientas manuales se logra la observación directa del terreno hasta una profundidad como máximo de 2 metros o 4 metros, ¿sí? Más allá de esa profundidad requiere la utilización de maquinaria. Aquí tenemos una lista bastante resumida o representativa de los métodos de investigación geotécnica, algunos penetrómetros, el ensayo SPT, tenemos un típico ensayo SPT,
Por acá lo tenemos. Tenemos el ensayo de corte con veleta, el presiómetro, ¿sí? El dilatómetro, el ensayo CPT, el CPTU. Por aquí tenemos un ensayo de placa de carga. Y estos diferentes métodos o técnicas de exploración nos permitirán tener diferentes datos sobre el terreno, ¿no? En particular he preparado algunas listas para que podamos familiarizarnos. El caso del ensayo de penetración estándar permite una recuperación de muestras, pero de materiales bastante finos que entran por la boquilla. Esta boquilla tiene una apertura de 51 milímetros de diámetro, 5 centímetros, por lo cual podríamos recuperar muestra quizás hasta de 1 centímetro de diámetro. Pero si tenemos partículas de mayor diámetro no podrían ser recuperadas, ¿no? El ensayo te permite obtener correlaciones, nos permitiría determinar, por ejemplo, tener de manera aproximada la compacidad de un terreno. Tenemos diferentes medios para hacer el SPT, que pueden ser con avance a washboarding, sin necesidad de un trabajo de perforación de mantina previo, pero también podríamos tener perforación de mantina dentro de un trabajo de, el ensayo SPT dentro de una campaña de penetración, una campaña de perforación de mantina, ¿sí? Aquí tenemos el caso del CPT, no confundirlo con el DPL, ya que antiguamente, incluso hay personas que lo siguen utilizando, se pretenden obtener correlaciones a partir de este ensayo poco controlado, poco representativo, incluso en algunos países prohibido, que bueno, tiene una cierta similitud con el CPT, ¿no? El ensayo CPT, a diferencia del ensayo SPT, es un ensayo sí de penetración, donde no se recupera muestra, donde se puede ir, como podemos ver, se usa un camión para permitir el ingreso de un penetrómetro a velocidad constante, donde la punta puede tener diferentes accesorios, como podemos ver aquí, puede tener un medidor de presión de poros, puede tener incluso un geófono o un dispositivo para tomar los tiempos de viaje de ondas, ¿sí? Y permite correlaciones muy interesantes en estos tiempos de la mecánica de suelos no saturados, entre otros, ¿ya? Tenemos el famoso, yo lo recomiendo mucho, el ensayo de corte directo in situ. Esta es una experiencia que tuve en mi ciudad. Estas son vistas del CISMIT, un instituto en Perú, que forma parte, bueno, pertenece a la Universidad Nacional de Ingeniería, donde vemos que el ensayo de corte directo in situ básicamente consiste en la excavación de una calicata, donde a cierta profundidad se deja de excavar todo y se empieza a, digamos, conservar la forma, vamos a decir que de manera inalterada prácticamente, se ensayan las características de resistencia de la muestra, ¿no? Tenemos una vista de la aplicación de las cargas, donde de manera similar a un ensayo de corte directo en laboratorio, este es un ensayo de corte directo en laboratorio, se aplican fuerzas verticales y fuerzas horizontales, en donde finalmente se van a obtener los parámetros de resistencia que presentaremos en un momento, bueno, en la siguiente sesión, que son el ángulo de fricción y la cohesión, los más populares, ¿sí? Muy bien. Tenemos también métodos de exploración, exploración geotécnica por métodos indirectos, donde, por ejemplo, aquí tenemos el método denominado refracción sísmica, que consiste en la generación de un frente de onda para alcanzar diferentes sensores que van a registrar el tiempo de arribo, donde podemos imaginar de manera simplificada que distancia sobre tiempo nos va a dar la velocidad, ¿no? En este caso, por medio de correcciones, y por el principio de refracción, vamos a determinar este tipo de perfiles, por ejemplo, bidimensionales, ¿no? Donde podemos también hacer la analogía de la velocidad de viaje del sonido a través de un medio. Entonces, por ahí decían los llamados indios americanos de América del Norte, que escuchaban los rieles del tren y podían saber si se aproximaba o no un tren, ¿no? Un ferrocarril. Ello ocurre porque la velocidad a la que viaja el sonido en un medio más denso y más rígido como el acero, constituyente de los rieles del tren, es mayor y el sonido llegaba antes por el riel que por el sonido, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en un medio como el suelo, donde vamos a
esto es muy útil en caracterización, en definición de estratos para un análisis de estabilidad de taludes, donde vamos a identificar zonas con mayor rigidez que otras. Entonces, podríamos asociarlas a nivel de fracturamiento de la roca o a mayor densidad de los materiales, entre otros. La utilidad de un perfil bidimensional de refracción sísmica es que nos permite correlacionar materiales, ¿no? Imaginemos por un momento que aquí tenemos un talud y queremos, hemos tomado una muestra acá y otra muestra acá, ¿no? Y queremos saber cuáles son los límites entre materiales. Podríamos hacer uso, si es todo material granular, algunos son arenas, otras son gravas, intercalaciones de limos no plásticos, podríamos decir que si este material cayó en el color amarillo, todo este estrato podría más o menos poseer un ángulo de fricción y cohesión de como lo obtenido en esa muestra, ¿no? Y lo mismo, en este otro estrato podríamos agrupar y le podríamos generalizar, vamos a decir, los resultados obtenidos para una muestra, los ensayos a una muestra, a esta profundidad, ¿sí? Esa es la gran utilidad del método de refracción sísmica. Adicionalmente, vamos a ver que hay otro ensayo denominado el más W que nos permite tener otra información. Por ahora lo voy a pasar, ya que quiero mostrarles algo más. Tenemos ensayos de pruebas de permeabilidad que nos permite determinar la constante de permeabilidad del terreno in situ. Este es un proyecto también donde puede participar. Donde vemos que se están tomando las lecturas. Entonces, recordemos la definición de permeabilidad. Bueno, no es necesario que lo tengamos, pero lo voy a poner ya que lo he mencionado. Por ahí, por los años 1835, Darcy plantea la permeabilidad por medio de la ley de Darcy, ¿no? o reformula o reinterpreta el concepto de permeabilidad como la velocidad de circulación de un fluido por un medio cuando el gradiente hidráulico era igual a 1, ¿sí? En donde el gradiente hidráulico requiere la medición de pérdidas de carga debido al paso de este experimento de Darcy, donde se permitía el ingreso de agua con un cierto caudal, cualquier fluido, en particular agua, y aquí se registraba por el principio de vasos comunicantes la elevación del agua hasta cierto nivel y se registraba una pérdida de energía, manifestada como una disminución de la altura de agua. Esa pérdida de energía dividida entre esta longitud de recorrido, voy a marcar de color amarillo, delta de H sobre L, representaba para nosotros en ese entonces el gradiente hidráulico. De aquí que la permeabilidad viene a ser la velocidad de circulación del agua cuando el gradiente hidráulico es igual a 1. Si tenemos un medio como la arcilla, que experimenta bajas velocidades de circulación para alcanzar un gradiente hidráulico igual a 1, diríamos que la permeabilidad de ese material denominado arcilla será muy baja. Y por el contrario, si tenemos un material como la arena o la grava, que para alcanzar un gradiente hidráulico igual a 1 requiere mayor velocidad de circulación, mayor caudal, diremos que la permeabilidad de la grava o la arena tiene un valor más alto. Bueno, basado en ese principio, se hacen pruebas de permeabilidad al interior de perforaciones diamantinas. Aquí tenemos el ingreso a la perforación, donde vemos que hay un bombeo hacia el interior y se está filtrando el agua, vamos a decir, donde vamos a determinar la cantidad el caudal de ingreso del agua en diferentes tiempos. Ello nos va a permitir por diferentes metodologías que podemos revisar al interno la determinación de las características de permeabilidad de estos materiales. ¿Por qué es importante la permeabilidad? Porque nos permitirá determinar las presiones de poros o las redes de flujo necesarias para un análisis de estabilidad de taludes, ya que
la estabilidad de taludes hace uso de la presión de poros, ¿sí? Bueno, vamos a seguir viendo estos conceptos más adelante, no se preocupen, solo lo quise mencionar. Es posible también evaluar la permeabilidad secundaria en rocas por medio del ensayo de Luyon, ensayos típicos de laboratorio, clasificación SUC, la anulometría, ¿sí? Límites de plasticidad. Tenemos el ensayo de corte directo, ensayos especiales, como puede ser el ensayo de compresión triaxial, donde este valor esfuerzo 3 es un esfuerzo circunferencial que se logra por medio de una cámara, una muestra sometida a una presión de cámara. Y aquí tenemos el denominado esfuerzo desviador, ¿sí? Que es la fuerza que bueno, la combinación de esfuerzos, esfuerzo 1, vamos a decirlo, y esfuerzo 3, que da lugar a la falla de la muestra. Entonces, mediante estos ensayos es posible caracterizar los materiales y obtener, como lo veremos en la siguiente sesión, ángulo de fricción y cohesión. Sí, aquí tenemos quise mostrar los resultados de una tesis en Ecuador, de Aguirre, este año 2023. Me pareció bastante interesante respecto a los suelos denominados beam soils, ¿no? Dos tipos de suelo bastante conocidos son la grava de Lima, en Lima, Perú, y la grava de Santiago, Santiago de Chile, en Chile, de donde, por ejemplo, el ingeniero Verdugo reporta en triaxiales a gran escala ángulos de fricción del orden de los 45 y 50 grados, y por ahí se habla de 44 grados y 36 kilopascales de cohesión. Tenemos en Ecuador, de la Universidad de Cuenca, resultados obtenidos también que van a coincidir, o bueno, nos hablan de materiales parecidos en toda Latinoamérica. Eso es lo que quise rescatar, ¿no? Tenemos para la grava de Lima, por ejemplo, valores de ángulo de fricción y cohesión del orden de 40 a 50 grados y cohesiones que fluctúan entre 0 y 40 kilopascales. De no ser debidamente consideradas, estas propiedades, estos parámetros se les llama resistentes, ángulo de fricción y cohesión, se corre el riesgo de subestimar el factor de seguridad o el margen de seguridad del nivel de estabilidad física de un talud. Entonces, se han hecho múltiples esfuerzos. Aquí podemos ver en las instalaciones de la Universidad de Chile los ensayos de triaxial a gran escala, un gran esfuerzo, o sea, una inversión muy grande de dinero y también de personal y tiempo. Aquí les estoy dejando las referencias en internet para que los puedan encontrar. Este es en Lima y este es en Colombia, en Medellín, donde también se caracterizaron estos materiales, ¿no? Aquí vemos cómo se está realizando el ensayo de corte directo in situ. Y estos son las capturas de la tesis de la Universidad de Cuenca. ¿Sí? Muy bien. Ya hablamos de los criterios de rotura para macizos rocosos. No voy a extenderme. Quizá mencionar que cuando se estudia la estabilidad de taludes rocosos se hace a dos niveles. Uno denominado estabilidad cinemática y el otro denominado estabilidad mecánica. En la estabilidad cinemática solo se establecen estereogramas y por ahí mecanismos de rotura que pueden ser, vamos a decir, una cuña triangular, una cuña planar o un volcamiento. Únicamente basado en un criterio geométrico de la ubicación relativa de los planos de discontinuidad y la cara externa del talud. Sin embargo, ya cuando hablamos a nivel de banco, es posible caracterizar las discontinuidades y ya vamos a obtener factores de seguridad. Por ejemplo, conociendo la rugosidad de la cara del talud. Eso se hace por medio del peine de Barton, un parámetro que se conoce como JRC, entre otros. Y aquí podemos ver cómo también hay correcciones al, vamos a decir, al parámetro resistente del macizo rocoso, en función de si al proponer un corte de carreteras se van a, digamos, favorecer deslizamientos, o sea, está a favor del deslizamiento, se dice muy desfavorable a la estabilidad. Para el caso de taludes, cuando tengamos una condición desfavorable, reduciremos el valor del RMR, que es la calidad del macizo rocoso, en una cantidad de 50.
Entonces, si el valor obteniera 85 menos 50, sería 35, ¿no? Si fuera muy desfavorable, tendríamos 85 menos 60, 25 nada más. Por aquí, cuando la rotura se produce a través de la matriz del macizo rocoso, vamos a ver que existe otro criterio, que es el criterio de Hook and Brown, que posiblemente no lo lleguemos a ver en el curso, pero se los dejo acá, donde por medio de los parámetros geomecánicos, reconocimiento de campo y también de muestras recuperadas por perforación diamantina, podemos estimar estos parámetros M y S, ¿sí? Constantes del macizo rocoso, también la resistencia a la compresión simple, y obtendremos una curva que nos da, así como vamos a ver el criterio de fallo Moore-Coulomb, a partir de los esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes resistentes, ahora tendremos los esfuerzos 1 en función de los esfuerzos 3. ¿Se puede encontrar una equivalencia entre ambos? Sí, es cierto. Y nos puede servir para hacer un análisis de estabilidad de taludes macizo rocoso de más de 200 metros, por ejemplo, en Tajo Minero, en términos de cohesión y ángulo de fricción. ¿Ya? ¿Ok? Y eso con motivo de la diferencia entre taludes de suelo y roca. Por ejemplo, aquí tenemos un Tajo Minero. Se dice que para evaluar la estabilidad de taludes en roca, solo cuando sea posible estudiar la falla a través de la matriz o roca intacta, nos interesará bueno, vamos a decir directamente el criterio de falla de Hook and Brown, en donde lo que nos dice en una palabra es que para que se produzca la rotura o el deslizamiento, se tendría que vencer una cantidad proporcional, por ahora vamos a mostrarlo de esa manera, a la resistencia a la compresión de la roca. Para vencer la resistencia a la compresión de la roca se requiere un gran esfuerzo, lo cual amerita, bueno, se traduce en grandes alturas, tajos mineros en la vida real del orden de 200, 400, hasta 800 metros, ¿no? A diferencia de lo que puede ocurrir a nivel de banco. A nivel de banco tenemos las cuñas triangulares, en este caso es una cuña planar, ¿sí? Se dice que la resistencia o el mecanismo de rotura estará dominado o bien por las discontinuidades o bien por el comportamiento de la matriz. ¿Ya? Y estará en función de la altura o los esfuerzos a los que estará sometido el talud. Tenemos el caso de un talud de suelo. Este es un talud, bueno, primero quiero mostrar este caso. Este es un talud de suelo, donde si bien es cierto ha sido atacada por la erosión hídrica, ya podemos ver que están a punto de producirse fallas circulares aproximadamente. Entonces vemos que aquí no hay planos de discontinuidad, se produce un comportamiento casi isotrópico. Se dice isotrópico porque no hay direcciones de debilidad preferenciales, a diferencia de las rocas donde sí hay planos de discontinuidad. Y en este caso, la búsqueda de superficies de deslizamiento es lo que hará el software SSAP, es, digamos, más libre, ¿sí? No está sujeto a estas restricciones. Ahora sí, veamos, este es el caso de un depósito de desmonte en Perú, está en la etapa de cierre de mina, donde como podemos ver se está revegetando, se busca darle una protección al talud. Quise mostrarlo que me pareció bastante masivo y bastante, una práctica, un manejo bastante responsable de la industria minera. ¿Qué servirá para mencionar lo siguiente? Vamos a decir que en taludes de relleno, en taludes de corte, no siempre se recomienda el uso de los mismos parámetros resistentes, les hemos llamado ángulo de fricción y cohesión, sino que en el caso de taludes de corte, vamos a emplear a manera de recomendación taludes de corte permanentes. Por acá tenemos un talud de corte, este es un sótano de edificaciones, aunque este es un talud de corte provisional. Bueno, comencemos por el caso de taludes de corte temporales, ¿ya? Para taludes de corte temporales se recomienda utilizar parámetros de resistencia, ángulo de fricción y cohesión pico, ¿sí? A diferencia de los taludes de corte permanentes, donde se utilizarán ángulos de fricción y cohesión residuales. Solo para tener una idea y un orden de magnitud, vamos a decir que el ángulo de fricción residual normalmente es menor
al ángulo de fricción pico, perdón. Al ángulo de fricción pico. Entonces decimos que los taludes en corte temporales se diseñan con parámetros de resistencia al corte pico. Y los taludes de corte permanentes, puede ser el caso de carreteras, donde queremos que la resistencia se mantenga por 50 años, por ejemplo, se van a usar parámetros de resistencia residuales. Aquí estamos siendo más conservadores y aquí estamos siendo más optimistas. ¿Sí? Muy bien. En el caso de taludes en relleno, como es el caso de un depósito de desmonte, como el que se muestra en la figura, que debe tener esto unos 60 metros de alto, se recomienda utilizar parámetros de resistencia en condiciones pico, similares a las condiciones de corte temporales, ¿sí? Bastante optimistas, vamos a decir, ¿sí? No tan conservadores. Muy bien. Ya, ahora también quiero mostrar, en el caso de corte y relleno, sí hay diferencias, en particular en su comportamiento cualitativo, que no es tomado en cuenta. Igual estos criterios han sido tomados del ingeniero Jaime Suárez, en donde se aprecia que, por ejemplo, el caso de un relleno nuevo sobre terreno natural podría, digamos, estar bastante influenciado por la presencia de agua, donde vamos a ver que en presencia de agua, al ser este material reciente, en cambio este material ya bastante consolidado, la permeabilidad de este material o la susceptibilidad a las filtraciones será mucho mayor. Por ejemplo, en el contacto, en la interfaz entre material nuevo y material antiguo, se puede producir un deslizamiento, ¿sí? Una zona de debilidad, donde se acumulen las aguas. Lo mismo para el efecto sísmico. Se dice que un relleno nuevo sobre relleno antiguo, o bueno, material natural, terreno natural ya ha experimentado múltiples eventos sísmicos que le han permitido alcanzar una estabilidad, una condición, digamos, de eh, asentamientos por sismo eh, ya estable. En cambio, el material nuevo, el relleno, podría experimentar deformaciones o cambios en su porosidad, índice de poros por efecto del sismo, lo cual nuevamente puede conducir a un escenario de falla. ¿Sí? Creo que son criterios que no se pueden reflejar en un cálculo, pero sí son muy importantes. Y ahora vamos a ver la diferencia entre taludes de corte y relleno en cuanto a su importancia. Es conocido por todos que el ser humano en su proceso de urbanización modifica la superficie de la Tierra y da lugar a agentes desestabilizadores o desencadenantes de la inestabilidad. Uno de los más importantes es la presencia de agua. Se ha hecho un estudio, está referido por el ingeniero Jaime Suárez, también les recomiendo leer este libro, por interno les puedo alcanzar la bibliografía, y vamos a ver que también la estabilidad va a estar influenciada por vibraciones, necesariamente actividades antrópicas, como cambios en la cobertura vegetal, entre otros. Entonces, aquí tenemos un típico caso de talud en relleno y un típico caso de talud en corte. Ya finalizando la exposición, colegas, el host me indica si en este punto de la exposición hay consultas en el chat, en la caja de comentarios para poder responderlas. Quiero adelantarme a la siguiente sesión. Permítame completar esta parte y responderé a la consulta. Que para poder analizar la estabilidad de un talud tenemos metodologías ya existentes, como pueden ser el método de equilibrio límite, del cual todavía no hemos hablado, y los métodos de cálculo en deformaciones, algunos les llaman elementos finitos. Tenemos un caso de elementos finitos, donde podemos ver que es un análisis tridimensional, ¿sí? Este es un análisis numérico, por ejemplo, de diferencias finitas, elementos finitos, donde lo que hacemos es imaginar o suponer que el suelo va perdiendo, posee una resistencia castigada o mermada, y debido a su propio peso o a las sobrecargas existentes, alcanza una condición de colapso inminente, ¿sí? Este es el segundo caso, donde hablábamos de método de equilibrio límite, donde lo que hacemos es, también para un caso tridimensional,
estudiar, vamos a decirlo por ahora, una condición en la que únicamente valen las leyes de la estática y vamos a hacer un equilibrio como diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, por su propio peso, esta semielipse, ¿no? Podrá ser contenida o eh, las fuerzas necesarias para impedir su deslizamiento serán las que calcule el método. ¿Ya? A eso se le llama equilibrio límite. Esto lo veremos a mucho mayor profundidad, no el día de hoy, porque el día de hoy es buscamos que tenga un alcance introductorio nada más. Dentro de los métodos de equilibrio límite vamos a tener el famoso método de dovelas o rebanadas. ¿Sí? Y ya vamos a empezar a hablar del método de Frobenius, Bishop. Les aconsejo que no se pierdan la siguiente clase, este día jueves, donde haremos la deducción de los casos desde el más sencillo, incluso pasando por el método de Frobenius hasta el método de Spencer, y compararemos los resultados obtenidos de manera manual, llamémosle en una hoja Excel, con los resultados del software, ¿sí? Para poder validar los resultados. Sin más, quiero comentarles, bueno, había una consulta, puede hacer uso de la palabra, colega, por favor. Sí, ingeniero Jonathan, buenas noches. Muchas gracias por la clase. Tenía la consulta respecto al DPL que mencionaba, ya que he visto, por ejemplo, consultores de expedientes técnicos que usan el DPL y incluso para análisis de estabilidad de muros de contención, lo cual yo quisiera saber con qué normativa se podría restringir ese uso, ¿no? Para decirles, porque a veces siempre alguien dice, no, a ver, enséñame dónde dice que no puedo usar, ¿no? Y eso ¿De es qué país se comunica? de Lima, Perú. Ok, gracias. Perdón por la interrupción. Para la realidad de Perú, tenemos un reglamento bastante difundido, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, en donde en la norma E050 hay una parte que habla de los métodos de auscultación. Incluso cita al SPT y al DPL. No tengo el artículo a la mano, pero sí señala, si usted lo tiene me puede dar la razón, de que cualquier ensayo debe estar debidamente, bueno, cualquier correlación deberá estar demostrada por ensayos paralelos. Quiere decir que para poder aplicar, vamos a decir, para poder generalizar los resultados del DPL, se deberán comparar con El SPT. o correlacionar con el SPT, ¿no? Ese es el único caso en el que el DPL puede ser utilizado con fines de caracterización, ¿no? Únicamente cuando al costado, o digamos en una campaña geotécnica de 10 DPLs, haya un SPT al centro, vamos a decir, con un material homogéneo, ¿no? Si ya cambian las características, la granulometría, la clasificación SUBS del material, tendríamos que hacer otro SPT. De esa manera se puede armar una gráfica, digamos, de los golpes del DPL versus los golpes del SPT. Sería la única posibilidad, colega. Ya, ingeniero. Muchas gracias. Por interno podemos seguir conversando con mucho gusto. Me indica en este punto de la exposición el host si hay alguna consulta en la caja de comentarios para no minimizar las diapositivas, por favor. Sí, tenemos 3 preguntas. Ya, a los colegas que querían intervenir un momento, por favor, ¿me podría dar lectura el host a las 3 preguntas, por favor? Ok, primero, por Héctor Báez Mendoza, nos pregunta, ¿a qué se refiere con estrato débil? Ok. Permítame contestar una por una de manera bastante breve. Vamos a ponernos a pensar en la tiza, ¿ya? Que creo que es o bueno, vamos a pensar en el yeso también. Sucede que hay, debido a su formación geológica, algunas laderas que presentan intercalación de materiales, en donde, por procesos de oxidación, etcétera, tenemos un mismo material, quiere decir un material, digamos, bastante competente, con un ángulo de fricción y cohesión elevados, que es atravesado por vamos a decir que esto tiene 3 estratos: estrato superior, intermedio e inferior. Este estrato intermedio es posible y se ha documentado
que posee ciertas características de resistencia bastante por debajo de las del material circundante. A eso se le llama estrato débil. Lo vamos a entender mucho más cuando veamos el uso del software, pero repito lo que indiqué hace un momento, que la superficie de falla busca el camino más débil, ¿no? O la menor resistencia, se dice. Entonces, en vez de desarrollarse la falla profunda, posiblemente de esta manera, lo que va a hacer, lo que se va a evidenciar en campo, es que la superficie de rotura va paralela, incluso va por dentro del estrato débil, ¿no? Gracias por la lectura. ¿Me puede indicar la siguiente consulta, por favor? Sí, por Miguel Segarra nos pregunta, en caso de rellenos con material de desmonte, ¿qué espesor de capa y qué porcentaje de compactación y ensayos se realizan en campo para garantizar la estabilidad física de los taludes de relleno? País posee sus propias recomendaciones técnicas. En el caso de depósitos de desmonte tenemos la normativa del CDA, de minería, depósitos de desmonte de minería, de procesos mineros, pero la verdad no quiero dar un dato errado, permítame consultar al interno, en particular para esa estructura. Hasta donde yo tengo entendido, esto se conforma al volteo, ¿ya? De todas maneras, permítanme revisar la normativa internacional para dar respuesta a su consulta del CDA, ¿sí? Ok, por favor, vamos a continuar en comunicación al interno, tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Me lee la última consulta, por favor? Sí, por Aliaga, ¿podría mencionar la referencia bibliográfica para lo que mencionó sobre usar parámetros de resistencia residual en taludes de corte permanente? Bueno, en este momento no la tengo a la mano. Permítame también hacerle llegar esa información al interno. Eh, a ver, de una vez, para aquellos que tienen que retirarse, además del grupo que se ha conformado para el desarrollo de este curso, pueden utilizar la cámara de su celular y escanear este código QR. Lo voy a dejar unos 2 minutos para integrarse a un grupo de WhatsApp que tiene ya a la fecha más de 250 miembros. Son de personas que han, todas, exalumnos de mis cursos de estabilidad de taludes. Por medio de este grupo podré dar respuesta a sus consultas. ¿Sí? Al final también dejaré el código QR. Permítanme, o me indican si quieren que lo deje un minuto más. A ver, lo voy a dejar unos 30 segundos. Y finalizar, les voy hablando un poco del último punto de la exposición. A ver si hay alguna consulta. Los escucho, creo que alzaron la mano. Dígame. Bueno, Sí, claro, buenas enti- noches. buenas noches, claro que sí, dígame. Kevin Chisquen de Chiclayo, Lambayeque. Bienvenido. Hace un momento habló sobre parámetros que teníamos que tener en cuenta para un talud en relleno y un Ok. depósito natural. Eh, ¿Bajo qué ensayo de laboratorio nosotros establecemos esos parámetros? Más que Bueno, todo, si es en gracias. campo o en laboratorio. Ya, bueno, normalmente se permite el uso de de parámetros obtenidos por ambos métodos, sean estos eh, ensayos de campo, in situ, o ensayos de laboratorio. La diferencia está en la confiabilidad de los resultados. Vamos a decir también el costo que implica hacer un ensayo de corte directo in situ, debe estar por encima de los $2.500, a diferencia de un corte directo que puede estar en el orden de los $70, sí, aproximadamente. Vemos la gran diferencia. Por otro lado, en minería se pueden utilizar se llegan a hacer ensayos de compresión triaxial en testigos, en especímenes de hasta 6 pulgadas de diámetro. Entonces, la respuesta es que, en particular, el ensayo de compresión triaxial eh, es más ventajoso para determinar las resistencias, tanto picos como residuales. Sin embargo, un ensayo de corte directo in situ, debidamente desarrollado, con una aplicación gradual de la carga. Aquí tenemos la etapa de aplicación de cargas,
de un ensayo de corte directo in situ, también podría dar una idea sobre los parámetros de resistencia o la resistencia cortante pico y residual. Aquí está. Esta es la etapa de aplicación de cargas. Aquí tenemos la carga horizontal y la carga vertical. Para una carga vertical constante, se va incrementando la fuerza horizontal, la carga horizontal, hasta alcanzar la rotura, la condición de rotura. Sí, bueno, esa sería la respuesta, colega. Gracias. Al host, me indicaría, por favor, si hay alguna consulta que quedó pendiente. Me parece que había una. No, Gracias. Entonces, permítame ya finalizar la exposición. Vamos a hablar del primer método numérico que nos va a permitir calcular la estabilidad de un talud. ¿Ya? Quiero dejar abierta la definición de factor de seguridad, todavía la vamos a ver el día jueves, pero también quisiera llamar su atención sobre estos ábacos muy útiles con fines de predimensionamiento. Expondré mi pantalla para que podamos ver la versatilidad de este ábaco, donde podemos ver que se desarrollaron para casos estáticos y sísmicos, para el caso de suelos secos y también con agua. Entonces, en este ábaco, lo que tenemos son, como su nombre lo indica, aproximaciones al factor de seguridad sin la necesidad de iteraciones. Antiguamente se manejaba para los ingenieros más antiguos el método o el ábaco de Taylor, que era un ábaco bastante, yo lo he llegado a utilizar, que implicaba hacer iteraciones. En este caso no se requiere ningún trabajo de iteraciones, o bueno, por el contrario, lo que se hace es primero calcular este parámetro adimensional, que únicamente depende de la propiedad cohesión del terreno, peso unitario, altura y ángulo de fricción. Con con esas cantidades se calcula, o sea, se determina este primer dato de entrada, se ingresa al ábaco, ¿sí? Y lo que vamos a tener en cada una de estas curvas es el ángulo de inclinación con la horizontal. Entonces podemos tener un ángulo, un talud que forme voy a ver un ejemplo acá, ¿ya? Entonces aquí observemos, tenemos un talud, por el ejemplo, que por ejemplo formaba un ángulo con horizontal de 60 grados. 60 grados con horizontal. Uy, perdón. A ver, un segundo. Ya. Tenemos un talud que formaba 60 grados con horizontal. Lo voy a esquematizar por acá. Con una altura de, por acá tenemos H, perdón, parece que hay lo voy a hacer un poco más detenido, un segundo. Esta hoja se estará compartiendo con los que están en el grupo de WhatsApp, así que no se preocupen. Voy a hacer primero la explicación teórica y luego la explicación en software, en Excel. Sí, es un software que tenemos todos. Entonces acá tenemos el ángulo de inclinación con la horizontal de un talud de 20 metros de alto, me parece, no, de 8 metros de alto, h igual a 8, donde al hacer el cálculo es un talud homogéneo, se dice simple, no tiene sobrecargas, tiene una sola pendiente, y lo que vamos a obtener es un factor de seguridad. ¿Cómo obtenemos el factor de seguridad? Ingresando la cantidad C sobre peso específico H tangente de phi. Haciendo el reemplazo, tenemos C, si las propiedades del talud son 20 kilopascales de cohesión, un ángulo de fricción de 20 grados, una altura de 8 metros y un peso unitario de 20 kilonewton por metro cúbico, que sería aproximadamente, déjeme ver, 20 entre 9.81,
2.04 veces la densidad del agua, ¿sí? Tendríamos una cantidad como dato de entrada de 0.34. Nos ubicamos en el ábaco, por aquí está 0.34, y buscamos la curva correspondiente a 60 grados. ¿Qué sería esto de acá? Ya, con la curva de 60 grados, que es la tercera, y 0.34, vemos que el valor en el eje Y es entre 2 y 4, ¿sí? Lo voy a tratar de hacer sin el puntero, sin el lápiz óptico. A ver. .34, la curva de 60 grados. Cuyo resultado nos resulta, dice 3.24. Ese valor, 3.24, se iguala a F sobre tangente de phi, de donde el factor de seguridad del talud será obtenido como 3.24, el valor sobre el eje Y, multiplicado por la tangente del ángulo de fricción, donde el ángulo de fricción era del dato del problema 20 grados. De allí que el factor de seguridad sea 1.18. 3.24 tangente de 20. Si en cambio ya no tuviéramos un talud que forma 60 grados, sino uno que forma 45 grados, entramos a la cuarta curva, que voy a marcar de color celeste. Sería este de acá. Para esa curva, la intersección, o bueno, de esta, del valor de 0, de 3.24, ya no sería, perdón, de 0.34, 0.34, aquí ya no sería 3.24, sino subimos un poco y ahora vale, con cálculos detallados, 3.97. Donde si queremos saber el factor de seguridad de este talud, para 45 grados valdría 1.44. Ya vemos que con 45 grados de inclinación y la misma altura, 8 metros, tenemos un factor de seguridad de 1.44 versus para la misma altura, 8 metros, y un ángulo de inclinación de 60 grados, el factor de seguridad es 1.18. Un valor bastante conservador es 1.5 de factor de seguridad. Entonces, ya podemos concluir que con menos de 45 grados, aproximadamente 40, se alcanzaría un factor de seguridad de 1.5. El detalle del cálculo, quiero que lo veamos juntos en esta hoja de Excel, ahora sí. ¿Ya? Donde podemos ver el ábaco de Michalovsky. Sí se aprecia la pantalla, ¿no, colegas? Sí se Entiendo que ve. sí. Gracias, gracias. Entonces, hemos realizado el cálculo del C sobre peso específico H tangente de phi, con los datos del problema, altura de talud 8 metros, peso unitario de 20, cohesión de 20, ángulo de fricción de 20, y hemos obtenido que ese valor es 0.34. Lo disponemos en el eje de las X, subimos hasta la curva correspondiente a un beta de 60 grados, y el valor obtenido es 3.24. Ese mismo proceso se realiza de forma manual en esta hoja de Excel que voy a compartir con los que estén en el grupo de WhatsApp, en donde si cambiamos la altura del talud, obtenemos otros factores de seguridad, ¿sí? Pero para la altura del problema, que son 8, el valor C sobre peso específico H tangente de phi será 0.343. Y las intersecciones con cada una de estas curvas, cuando beta vale 60, por ejemplo, la intersección será 1.18. Y por ejemplo, si yo quiero saber para un ángulo, aquí lo dejé ejemplificado. Si queremos trabajar con una altura constante de 8 metros para
60 grados, o bueno, para 45 grados teníamos un factor de seguridad de 1.44. Aquí está. ¿Sí? 45 grados, 1.44. 45 grados, bueno, lo vamos a hacer directamente en la hoja Excel, desde 35 hasta 50 grados de inclinación. Vamos acá y vamos a graficar ya no ya no la altura del talud, sino vamos a graficar la inclinación del talud versus el factor de seguridad. ¿Sí? Para una altura de talud de 8 metros, con unas propiedades, podrían ser las mismas: ángulo de fricción, cohesión y peso unitario. Y ángulos de inclinación del talud que varían entre los 35 y 50 grados. Ya podemos ver acá que de manera muy rápida el programa nos permite tomar decisiones. Nos permite, por ejemplo, saber aproximadamente qué inclinación debería tener el talud. Aquí está. ¿Qué inclinación debería tener el talud para alcanzar un factor de seguridad de 1.5? Y el resultado es que para alcanzar un factor de seguridad de 1.5 deberíamos tener entre 40 y 45 grados. ¿Quedó claro el uso de la hoja, colegas? Si yo pongo, por ejemplo, acá el valor exacto 43, vemos que el factor de seguridad es 1.5, de manera exacta. A ver, colegas, los escucho. ¿Me indicarían si quedó claro el ejemplo, por favor? La intención de la hoja es justamente esa, ser rápidos. Cualquiera de ustedes, ¿me indicaría si quedó clara la explicación? Con eso culminamos la sesión del día de hoy. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya? Sí, ingeniero, Con muchas eso, gracias. con eso, si hubiera alguna otra consulta, si no, por favor, le voy a agradecer al host que hasta aquí detenga la grabación, y los demás, si desean, podemos quedarnos un rato. Voy a compartir, a ver si me permite el host un ratito antes de cortar la grabación. Voy a dejar el código QR del grupo de consultas para que se puedan integrar y sigamos conociéndonos, conversando. Los invito a participar de la sesión del jueves de la próxima semana, donde tendremos la presencia del ingeniero Lorenzo Borselli, creador del software SSAP, que nos dará una clase magistral. Sería su segunda clase en español, ya que la primera la dio en México. Yo participé este año. Y bueno, sería su segunda clase en español. También tiene un canal de YouTube. Por lo demás, muchas gracias por participar de esta sesión. Podrán encontrar la sesión grabada. Y nada, los invito a integrarse al grupo de consultas. Compartamos todo lo que estamos aprendiendo. Ahora sí, ¿podemos finalizar la grabación con el host, por favor? Me indica